nosotros el doctor Castillo Pantaleón, un hombre que le complica la vida fácil a cualquiera por sus conceptos. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Pero una presentación como esa, no se complicó la vida a nadie, al contrario. Yo te estoy diciendo la percepción que tiene la gente. Conmigo es otra cosa. Yo estoy hablando de la percepción de la gente, pero yo no estoy hablando de mí aquí. El abogado, como su oficio es bregar con los problemas de la gente, lo que es un instrumento para resolver esos problemas. De solución. Sí, nosotros hacemos contratos, ¿no? Es decir, dejamos establecido lo que la gente debe, para luego que no haya confusión de cuáles Siempre son hay sus deberes después, y sus obligaciones, ¿verdad? Pero se intenta. Cuando las familias tienen problemas y los matrimonios son desgraciados, somos los que llevamos los procesos de divorcio. Sí, sobre todo que los abogados y los jueces no entienden mucho de eso. Y asistimos en sus derechos de defensa las víctimas o las personas acusadas de hechos. Entonces, en la profesión somos los que operamos en el campo jurídico, también brindando asistencia a los órganos institucionales, a los legisladores, a los jueces, porque los abogados ayudamos a los jueces a fallar sometiendo nuestros escritos. Y de todas maneras también es en la explicación de cómo funciona y opera el marco legal, en donde el empoderamiento real del ciudadano tiene lugar. Porque el que no conoce sus derechos o no conoce el marco jurídico, sencillamente no conoce las reglas de la convivencia. Pero eso es la mayoría de la gente en el mundo, doctor. Eso es la mayoría de la gente. Y a eso aspiramos en el país también, Jesús. A veces la gente conoce más sus derechos que sus deberes, entonces la sociedad no se equilibra. Las sociedades organizadas son sociedades de leyes. Las leyes no se hicieron para que nos gusten o no, se hicieron para cumplirlas. Claro. Las sociedades tienen que regirse. Las sociedades que fortalecen su Estado de Derecho son sociedades civilizadas. Así es. Doctor, la nacionalidad dominicana, el Tribunal Constitucional tiene el mundo en este momento hablando. Cuando digo el mundo es que hasta el Papa ha hablado de esta situación de República Dominicana y todo tiene que ver, oiga esto, desde mi punto de vista, usted me desmiente, usted diga lo que usted quiera, se trata básicamente del tema Haití, República Dominicana, porque con los franceses que nacen en el país nadie lo cuestiona, con los italianos que nacen en el país, hijos de italianos, no le preguntan si están legales o están ilegales. Con los españoles que están ilegales en el país, si nace un hijo, nadie le pregunta, son blanquitos. Ahora sí es verdad que dije algo complicado. El tema central de esta discusión es el tema Haití. Desde mi punto de vista, ¿qué piensa usted? Bueno, en primer lugar, yo no comparto tu primera afirmación. Es decir, la ley es igual para todos. Debe ser. No, la ley, en mi concepto y en mi práctica pública, lo he hecho así. Yo creo que incluso las leyes son para aplicárselas más drásticamente al que tiene posición de autoridad. Si usted es presidente de la República y usted dice que usted sabe que se cometió un crimen y lo deja en una página en blanco, lo lógico es que usted responda ante la ley, aunque sea muy presidente. Claro. Entonces lo que estoy diciendo, nadie se creo que atrevió a cada tocarlo. cual tiene una trayectoria de vida que dice, si se habla de los dientes para afuera. A Balaguer nadie se atrevió a tocarlo. Bueno, yo una vez tuve funciones jurisdiccionales y yo cogí para allá, que no me recibieran es una cosa de imposibilidad material, pero yo hice mi esfuerzo. Pero el intento. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? O sea, lo que le estoy diciendo no se lo digo de en no, pero retórica, sino en la práctica. Por ley él debió caer preso. Bueno, quienes ordenaron directamente el hecho y quienes ejecutaron la orden criminal, es el único expediente en que hubo 3 generales presos. Eso no se ha visto nunca en ninguna parte. Estoy de acuerdo. Y algunos de esos generales se murieron presos. Estoy de acuerdo, pero atención, y el que dictó la orden anda suelto por responsabilidad de quién. Claro, pero el expresidente Balaguer... ¿Pero quién fue que soltó a ese hombre diciendo que estaba enfermo? Porque no hemos desviado para otra cosa, pero lo que te quiero decir es que en este país hay una cultura... La justicia es igual para todos, el expresidente Balaguer debió caer preso. El encubrimiento es un hecho criminal. Y atención, en esa providencia calificativa que envió a juicio, se le dice al Ministerio Público que durante el transcurso de esa pesquisa había evidencia suficiente de otros ilícitos que no era la causa del apoderamiento, porque lo que el juez debió investigar es quién mató u ordenó matar a ese periodista. Y eso fue una decisión que estableció los elementos mucho más allá de los meros indicios, o sea, las pruebas con las que resultaron al final de cuentas condenados. Es decir, el requerimiento para el cual fue encargado el expediente al juez, eso quedó satisfecho. Pero en el curso de esa pesquisa había evidencia más que documentada de otros crímenes de naturaleza jurídica distinta. El encubrimiento es un crimen distinto.
Pero es un crimen. Pero es un crimen. Y le decía a la providencia calificativa, al Ministerio Público, que el tribunal estaba dispuesto a iniciar la pesquisa si se lo requerían en ese orden. El Ministerio Público nunca requirió eso. No, y el juez está diciendo, óyeme, aquí hay evidencia de otros crímenes que no es lo que tú me pediste investigar. Por cierto, también ese tribunal, ese juez, que en esa época era juez, que él parece que le pasa por la cabeza algo que tú no compartes, que es que la ley debe ser aplicada para todo el mundo. No, yo la comparto. Determinó. Yo la comparto, por una cosa es la realidad. No, la realidad la construimos nosotros, Jesús. Exactamente. La realidad la construimos los seres humanos. Estoy de acuerdo. Cada uno en nuestra esfera de actuación tiene que actuar de la manera más justa. Pero usted sabe qué es lo que pasa, doctor. Que nunca he visto en una redada buscando extranjeros a 4 blanquitos presos en este país. Entonces yo tengo que hablar de la realidad que yo vivo. Pero nosotros no podemos convertir lo infuncional en la regla para Pero yo no estoy diciendo que sea la regla. Sí, no tiene sentido. No, yo quiero que sea diferente, pero la realidad es otra. Usted ha estado en la calle, estoy seguro que usted ha estado en la calle y usted ve una guagua de migración corriendo atrás de los negritos. Pero por amor a Dios, no nos vamos a cegar. Todos los días, sí, pero atiéndame. Aquí hay una realidad. Esa es la verdad. No te sulfures. No, pero que esa es la verdad. Porque él pierde la compostura. Es que esa es la verdad. Y el entrevistador es él. No, yo no soy aquí, yo tengo una conversación. Yo no, pero usted está separado, yo no soy entrevistador, aquí yo estoy entrevistado. No te asustes. Y yo no entiendo si la finalidad es refutar o preguntar, porque si es refutar, para eso yo no tengo que venir. O sea, estamos conversando sobre un tema. Pero no tienes que perder la compostura. Pero yo lo que quiero es plantearlo de la forma en la que yo lo vivo, varón. Bien, vamos por el principio. Vamos a hacer. Vamos a empezar por vamos a partir de realidades. Vamos a partir de tu libro. Vamos a partir de tu libro. Bien. ¿Por qué tengo el privilegio de que tú me invites, y Maribel, a venir aquí? No es porque seamos panitas, no es porque somos compadres, ni porque tenemos una relación estrecha de amistad, no es payola. No. Es sencillamente porque quizá lo que he dicho en algunos medios de comunicación ha recibido cierto nivel de atención, porque el abordaje de un tema tan importante como el de la migración y el del derecho de la nacionalidad de las personas hijas de extranjeros que nacen en este país y las limitaciones establecidas en nuestra Constitución y nuestras leyes para el acceso a ese derecho a la nacionalidad dominicana, ha sido objeto de un estudio académico riguroso de parte nuestra y de mucha gente más. Y qué bueno. Nosotros en ese campo, y eso es importante para que la gente entienda que no es una opinión, sino que tiene que ver con hasta cierto punto un dictamen especializado de alguien que tiene un nivel de capacidad técnica. Es decir, yo lo que soy en determinadas áreas, un profesional del derecho que tiene cierto nivel de especialización. Yo lo que soy es doctor en derechos fundamentales. Pero si no fuera así, es mi especialidad académica. Si no fuera así, usted no estuviera aquí sentado. Y en el caso... Para que usted lo sepa. Sí, pero es importante porque el ejercicio de la libertad de expresión le da acceso también a mucha gente a hablar y alrededor de este tema hay mucho ruido. Y ustedes que han trabajado tanto con el arte saben lo que hay diferencia entre un ruido y la música. Así es. Hay mucho ruido. Es decir, no todo el que se pone una corneta en la boca y sopla una nota desafinada está haciendo música. No, claro que no. Y asimismo, como en cualquier materia, el rigor académico te dice a ti si una opinión tiene o no sustento. En el caso nuestro, pues tenemos esa calificación profesional, incluso una obra nuestra, tenemos varias obras de derecho, es en este campo específico, se llama La Nacionalidad Dominicana y obtuvo un premio nacional de ensayo, otorgado por un jurado internacional. Y es una versión ampliada de una tesis doctoral que recibió la más alta calificación posible en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, sobre esa base de esa capacidad técnica, es que yo puedo quizás aportar entre todo este ruido que se maneja desde escenarios mediáticos muy identificables y muy comprometidos, con una visión que no tiene nada que ver con el interés dominicano, porque no tiene nada que ver con, sino que sirve a otros propósitos, consciente o inconscientemente. El tema de la nacionalidad tiene que ver con un tema de derechos políticos. El derecho a la nacionalidad es una vinculación jurídica política de una persona con un Estado.
La nacionalidad, por lo tanto, tiene que ver con lo que es también la soberanía y la autodeterminación. Tú no puedes desviar una cosa de otra, porque a quienes tú le reconoces la condición de nacionales son quienes van a ejercer los derechos políticos de votar o ser electos en las posiciones políticas. Entonces, ese tema no es para estarlo asumiendo fuera del contexto y perdiendo de vista esta perspectiva que es crucial para la verdadera independencia. Es decir, así como tú en tu casa no puedes permitir que el vecino vaya y le diga a tu mujer, quítate esa falda que no me gusta, o corregirte a un hijo tuyo, ¿por qué? Porque en tu casa mandas tú. Así es. Asimismo, República Dominicana tiene que tener muchísima cuenta de dejar sus destinos en manos de gente a quienes no les corresponde la nacionalidad. Punto. ¿Por qué? Porque la nacionalidad también tiene que tener sintonía con el espíritu nacional. Cuando muchos dominicanos se van al extranjero a que sus mujeres paran, realmente en ello no hay un interés de adherirse por vocación patriótica al decálogo de valores de la nación a donde ellos emigran, sino simplemente a obtener las ventajas propias de sociedades más desarrolladas. De hecho, hay muchísima gente que va solamente a esos países que otorgan la nacionalidad por el simple hecho de nacimiento en su territorio, simplemente para poder los beneficios de un sistema de seguridad social, un sistema de educación. Igual que hacen los haitianos aquí. Pero atención, hay un tema de lealtad de por medio. Y eso es un tema con el que nosotros no podemos jugar. Vamos a suponer un escenario hipotético, que una guerra entre los Estados Unidos de Norteamérica y República Dominicana se entablara. Obviamente es un campo hipotético. Claro, por favor. Que lo hemos estado, porque hemos estado invadidos 2 veces. Vamos a suponer que un hijo de dominicanos que ha nacido en el Bronx, por poner un barrio en New Jersey, en cualquier barrio de Madrid, hijo de padre dominicano, que lo que oye bachata, come mangú y hasta habla con la I, le digan, usted tiene que ir a imponer el dominio sobre la patria de sus orígenes. Hay un conflicto de lealtad. ¿Tú sabes lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial con los descendientes de japoneses en Estados Unidos? ¿Qué pasó, Jesús? Tú eres un hombre ilustrado. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el Estado norteamericano? Esos son capítulos de la historia relativamente recientes, de los cuales no se habla. El gobierno norteamericano recogió a todo aquel que era de origen japonés y lo metió en campos de concentración. Sí. No me dejen mentir. ¿Por qué? Porque la situación que se debatía no era el del derecho a la nacionalidad, porque ellos, como hijos de extranjeros, pero nacidos en territorio norteamericano, por el jus soli simple y sin restricciones, le correspondía la nacionalidad norteamericana. Pero el gobierno norteamericano no se la jugó en un momento de confrontación. No siempre las lealtades obedecen a la condición política. Un ejemplo más reciente. Francia, la patria de la libertad, la fraternidad y de la legalidad, porque esos son los valores de la Revolución Francesa, era un imperio colonial que tenía territorios ocupados en todo el mundo, desde el Asia hasta el África profunda. Y esa condición de potencia colonial hacía que estuviera bajo su dominio una enorme población que no era propiamente francesa, sino de los países en los continentes donde se encontraba. Producto de esa situación de colonialismo, muchos de los súbditos podían ir a Francia y tener hijos, y había un problema de concesión de la nacionalidad francesa de hijos de esos habitantes de las antiguas colonias. Gente que iba con el velo, gente que tiene otra cultura. Pues bien, en el año 2001, esta población, y que es un fenómeno sociológico normal, se sentía que era tratada o se sentía distinta, y era lógico, claro que era distinta, y no operaba en el cumplimiento y el respeto de las normas de convivencia igual. ¿Qué pasó en el año 2001? Que se produjeron unas manifestaciones en toda la periferia de París que estuvieron a punto de producir una guerra civil. 4 días de estado de sitio en la ciudad de las luces, en la patria de la libertad, atiéndase bien. Miles de automóviles incendiados, miles de establecimientos con las vidrieras rotas. Claro, porque prenderle candela a la estatua, a la Torre Eiffel, para un árabe de estos que tenía la nacionalidad dominicana, no le importaba, porque no había un sentimiento de preservación del valor histórico, porque no hay vinculación entre el alma nacional y el real sentimiento de pertenencia a esta población extranjera, que simplemente tenía una documentación que no identificaba, no había sintonía. Y de eso es que se trata. El país que no entiende eso, y si las élites intelectuales no entienden eso, nos sorprenden las cosas. La retroactividad esa sentencia no es retroactiva. Eso es un invento. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale? Mire,
El concepto de aplicación de la ley, que es un concepto elemental de las ciencias jurídicas, tiene ciertos referentes, porque la ley es un hecho jurídico que cuando se dicta empieza a regular de ahí en adelante. La retroactividad tiene que ver con la no regulación de algo hacia atrás, es decir, antes de la ley no había algo ni legal ni ilegal. Exacto. El sentido de lo legal viene a partir de la ley. No tenía regulación. República Dominicana desde el año 1929 estableció la categoría de persona en tránsito, ¿sí o no? Sí. Es decir, eso es un hecho jurídico incontestable. Desde el año 1929 hasta la actualidad, todas las constituciones establecen que no le corresponde la nacionalidad dominicana por nacimiento a los hijos de extranjeros en tránsito. Cuando una sentencia... Eso que usted está diciendo puede ser legal, pero no es humano y no se corresponde con ningún valor. Pero atención, pero usted me está preguntando en el campo de lo legal, Maribel. Bueno, en el campo de lo legal... Entonces usted me está hablando de retroactividad, que es un concepto jurídico. Es un concepto jurídico. Entonces, bueno, cuando empiezo a explicarle eso, usted me salta otra cosa. Podemos hablar de eso también, pero tenemos que estar claros que la sentencia no tiene efectos retroactivos. ¿Por qué? Porque cuando una sentencia establece las coordenadas de el momento de la ley y la aplicación a quién le corresponde, lo que está estableciendo las coordenadas. ¿Por qué? Porque si esta persona nació en el contexto constitucional en el cual no le corresponde la nacionalidad dominicana por nacimiento porque sus padres no tenían residencia legal, el tribunal lo que está haciendo es declarando una situación existente. Y para que nos salgamos de las pasiones que genera el tema de nacionalidad, se lo puedo explicar con cualquier otra acción de Estado. Por ejemplo, las acciones en investigación de paternidad. Cuando un juez declara que Jesús Nova es padre de este niño, que él no había reconocido ni había declarado, el efecto de la sentencia no es constitutivo. Es decir, el muchacho no empieza a ser hijo de Jesús a partir de la sentencia, sino lo que hace es reconocer, declarar una situación jurídicamente existente. No es que está haciendo a partir del hecho del nacimiento, porque la filiación es a partir de que usted nace. Usted no es hijo de nadie mientras usted no sale de la barriga de una mujer. Doctor, eso es un hecho jurídico y usted lo sitúa de acuerdo al marco legal vigente en ese momento. Punto, ahí no hay retroactividad. Con respecto a lo otro, porque es un tema también importante, Maribel, el tema sobre la nacionalidad de los hijos de inmigrantes, a quienes no les corresponde la nacionalidad, pero que no conocen otra realidad, tiene una solución jurídica prevista. ¿Cuál es? Se llama Plan Nacional de Regularización. Eso está previsto en la ley y de eso es que este ruido se ocupa de que no se hable. No, es decir, la solución legal... Tenemos que volverlo a invitar. Es a eso. Porque ya se nos acabó el tiempo y tenemos otros invitados. Es eso lo que aborda. Y por eso te digo, Maribel, nosotros no estamos distintos unos de los otros. ¿Cuándo? Lo que pasa es que tenemos que saber cuál es el orden en que vamos a hacer las cosas. República Dominicana tiene que resolver ese problema humano, pero sin partir el marco jurídico, porque cuando nosotros violamos la Constitución y la ley, nosotros creamos las condiciones de otras cosas peores. Estoy de acuerdo con esa parte. Doctor, ¿cuándo usted puede volver para que hablemos solamente de la regularización? Cuando ustedes gusten, simplemente lo coordinamos. Yo redacté el Plan Nacional de Regularización y hay un mecanismo. Mire, ojalá el presidente este documento lo haga público. Yo, lógicamente, puedo hablar de lo que dice, pero no está dentro de mi discreción profesional. Un documento que me encargaron redactar está diciendo que tiene, pero le puedo decir que tiene una solución que le da perfecta armonización a esa situación de facto con el marco de la ley y el sentido de lo justo. Oiga la propuesta. Los quiero invitar para que hagamos un programa especial solamente para hablar de eso, la hora completa. Estoy a su disposición. Gracias, doctor. Un gusto. Hombre, siempre interesante. Unos líos se arman siempre con él. Circula la sangre.